Buenas, una semana más presentamos el podcast de la Wikipedia. Hoy vamos a meternos de lleno en una cuestión que está bastante en el aire, en muchas conversaciones actuales, ¿no? Esas que a menudo se etiquetan como woke. La pregunta concreta es, ¿por qué desde algunas de estas perspectivas la legitimidad para hablar de ciertos temas, y aquí incluimos la propia cultura woke, parece que depende de quién eres, de tu identidad? Y más específicamente vamos a explorar esa idea que a veces se oye de por qué un hombre podría no ser considerado legítimo para abordar este fenómeno. Según esta óptica, claro. Precisamente. Y para analizar esto, nos vamos a basar en varios textos que intentan desmenuzar el fenómeno woke, la llamada cultura de la cancelación y sobre todo las corrientes de pensamiento que hay detrás, muchas de ellas ligadas al posmodernismo, a la teoría crítica. El eje va a ser cómo se argumenta que la experiencia personal, la experiencia vivida y tu posición en la sociedad determinan tu perspectiva y, para algunos, tu autoridad para hablar. Nos vamos a centrar bastante en lo que se llama la teoría del punto de vista, la Standpoint Theory. De acuerdo, vale. Vamos a desgranarlo poco a poco. Una idea clave que aparece mucho en las fuentes que hemos visto es un cierto escepticismo, a veces incluso un rechazo, ¿no?, a la idea de una verdad objetiva, universal, válida para todos por igual. Hay enfoques teóricos que vienen del posmodernismo que plantean que lo que llamamos conocimiento pues no es algo neutral que descubrimos y ya está, sino que se construye socialmente. Justo. Autores como Plack-Rossi, Lindsay, por ejemplo, explican cómo el posmodernismo original ya cuestionaba esas grandes narrativas universales, ¿sabes? La ciencia, la razón ilustrada, las veían como discursos de poder. Y esa idea de que el conocimiento se construye socialmente, pues se liga directamente a la identidad de la persona, a su lugar en la estructura social, raza, género, orientación sexual, clase, lo que sea. Aquí es donde entra con mucha fuerza el concepto de experiencia vivida. Se dice que la experiencia personal directa, sobre todo si es de sufrir opresión o marginación, es una fuente de conocimiento primordial sobre esas realidades. O sea, que tu propia vivencia te da un saber especial. Exacto. Y en algunas versiones de estas teorías, esa experiencia vivida se considera incluso más auténtica, más válida que el conocimiento académico tradicional o científico, para entender ciertas cosas, especialmente la injusticia, la discriminación. Es muy llamativo lo que cuenta Caroline Faures. Describe situaciones en universidades donde, según ella, el mismísimo derecho a expresarse está sujeto a autorización según el género y el color de piel. Uf. Parece como la aplicación directa de esto. Tu identidad te da permiso o no para hablar. Exactamente. Y aquí conectamos de lleno con la teoría del punto de vista. Simplificando un poco, esta teoría viene a decir que tu posición social no solo afecta a lo que sabes, sino que las perspectivas de los grupos marginados u oprimidos pueden ofrecer una visión más clara, más crítica, de cómo funcionan las estructuras de poder. ¿Por qué? Pues porque no se benefician de ellas, no. Entonces su mirada es en teoría menos complaciente. Carmen Domingo, por ejemplo, analizando la cultura de la cancelación, señala una consecuencia práctica que ella observa, que las opiniones se valoran más por quién las dice, por el grupo al que pertenece, que por el argumento en sí. Ya. Menciona cómo el estatus de víctima puede dar cierto prestigio, cierta autoridad moral, y hace que sea más difícil criticar esas opiniones. Y esto alimenta esa sensación que a veces flota en el ambiente, ¿no? De solo los negros pueden hablar bien de racismo, solo las mujeres entienden de verdad el feminismo. Es llevar la lógica de la experiencia vivida al extremo de quién puede hablar. Eso es. Es la lógica interna del argumento. Y aquí la cosa se pone más compleja, me imagino. Porque esta idea del conocimiento ligado a la identidad se enmarca en una visión más amplia de la sociedad, ¿no? Como una red de poder y privilegio. Así es. Las fuentes que manejamos, como Plack-Rossi y Lindsay citando a Foucault, o los análisis de Palaciano, describen cómo estas corrientes entienden la sociedad. La ven estructurada por sistemas de poder que funcionan muchas veces de forma invisible. ¿Cómo? A través del lenguaje, de las normas sociales, de las instituciones. Y estos sistemas, argumentan, benefician estructuralmente a los grupos dominantes, que históricamente, en Occidente, según esta visión, pues serían los hombres, los blancos, los heterosexuales, la gente sin discapacidades, etc. Entonces, de ahí surgen conceptos como racismo sistémico o privilegio blanco. ¿Cómo encajan exactamente? Son ejemplos clave, sí. La idea de racismo sistémico, como la explican Palaciano o Domingo basándose en estas teorías,
No se refiere necesariamente a que una persona sea racista a propósito. No al prejuicio individual. No necesariamente, o no solo. Se refiere a cómo las estructuras, leyes, políticas, normas culturales, el acceso a recursos, producen resultados desiguales para distintos grupos raciales y benefician al grupo dominante, en este caso el blanco, de forma sistemática. Da igual las intenciones de cada uno. Vale. Y el privilegio blanco sería, pues, ese conjunto de ventajas no ganadas que una persona recibe solo por ser blanca en una sociedad estructurada así. Palaciano apunta a que parte del pensamiento woke subraya una especie de culpa occidental que derivaría de estos sistemas históricos de opresión. Vale, creo que pillo el marco teórico. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿qué pasa con alguien que pertenece a uno de esos grupos dominantes o privilegiados? Por ejemplo, un hombre blanco heterosexual cuando quiere hablar sobre opresión o sobre la cultura woke misma. Pues, si seguimos la lógica interna de esta teoría del punto de vista y del análisis de poder sistémico, su situación es complicada. Se podría argumentar que su perspectiva está inevitablemente moldeada, algunos dirían contaminada, por su posición de privilegio. Aunque no se dé cuenta. Claro, no puede evitar ver el mundo desde ahí, aunque no sea consciente o no tenga malas intenciones. Por lo tanto, su conocimiento o sus opiniones sobre la opresión que él no vive directamente, o sobre los movimientos que la denuncian, como el wokismo, pues no se verían como neutrales u objetivos. ¿Cómo se verían entonces? Pues, en el mejor de los casos, como incompletos o sesgados, y en el peor como una manifestación más de ese privilegio, una forma de mantener el sistema incluso sin quererlo. Pluckrose y Lindsay explican cómo desde esta óptica la misma idea de conocimiento objetivo se mira con sospecha. ¿Por qué? Porque a menudo se considera una construcción ligada a los valores culturales dominantes, blancos, occidentales, masculinos. O sea que su propia identidad, su posición, ¿le quitaría autoridad para hablar del tema, según esta visión? Eso es, básicamente. La falta de la experiencia vivida de la opresión concreta de la que se habla le impediría entenderla de verdad, y por tanto le restaría legitimidad para analizarla o criticarla a fondo. Y aquí entra también la teoría de la interseccionalidad de Kimberley y Crenshaw. Es importante porque complica un poco más el asunto. A ver. Crenshaw usó la metáfora de un cruce de carreteras. Si estás en la intersección, te pueden atropellar coches de varias calles a la vez. Vale. Lo que quería decir es que las distintas identidades de una persona, ser mujer y ser negra, por ejemplo, no es que se sumen sin más. Se cruzan, creando experiencias únicas de discriminación o de privilegio. Ah, claro. La experiencia de una mujer negra no es solo ser mujer más ser negra, es algo cualitativamente distinto. Y esto refuerza la idea de que la experiencia es muy específica y muy difícil de entender desde fuera, sobre todo desde posiciones de privilegio relativo. Entendido. Entonces, si un hombre opina sobre, no sé, feminismo o cultura woke, su discurso podría ser directamente descartado, quizás llamándolo mansplaining, ese término que mencionan las fuentes. ¿Podría ser? Sí. Carmen Domingo lo incluye en su análisis de términos de la cultura de la cancelación. Generalmente se define como cuando un hombre le explica algo a una mujer de forma condescendiente, presuponiendo que sabe más que ella, sobre todo si es un tema que afecta más a las mujeres. Ya. Pero, desde la perspectiva que estamos viendo, incluso sin condescendencia intencionada, el simple hecho de que un hombre privilegiado en el eje del género intente explicar o sentar cátedra sobre la opresión femenina o sobre las teorías que la analizan, pues podría verse como un ejercicio de ese privilegio, Como una forma de silenciar. o de invalidar la experiencia y el conocimiento de las mujeres. O en otros contextos podría verse como apropiación, hablar por otros en vez de dejarles hablar a ellos o ellas. Y hay otros conceptos que refuerzan esta barrera. Pluckrose y Lindsay mencionan el esencialismo estratégico, de Gayatri Spivak. ¿Qué es eso? Los subordinados podían usar tácticamente su identidad compartida como una herramienta política. Para luchar por sus objetivos. Vale, usar la identidad como arma política, digamos. Algo así. Pero en la práctica esto puede acabar reforzando la idea de que solo los miembros del grupo pueden hablar en nombre del grupo. También se habla de injusticia epistémica. Suena complejo. Es un término que popularizó Miranda Fricker. Describe cómo se devalúa o se ignora el conocimiento de alguien simplemente por pertenecer a un grupo marginado. O incluso explotación epistémica, un concepto de Nora Berenstein que se refiere a cómo se presiona a miembros de grupos oprimidos para que estén constantemente educando a los privilegiados sobre su opresión.
como si fuera su trabajo. Exacto, una carga añadida. Todo esto contribuye a esa idea de que cada grupo tiene su verdad, basada en su experiencia, y que los de fuera pues lo tienen difícil para intervenir, o quizá ni siquiera deberían. Además, antes mencionabas el rechazo posmoderno a las ideas universales. Exacto. Si se rechaza la idea de una razón universal, una lógica que valga para todos, o incluso una humanidad compartida con valores comunes, ideas que Pluckrose y Lindsay dicen que son atacadas por ciertas corrientes posmodernas aplicadas, Sí. entonces se debilita mucho la base para que alguien ajeno a un grupo pueda pretender entenderlo, empatizar de verdad, o hablar legítimamente en su nombre o sobre sus experiencias. Si todo conocimiento es local, situado, y no hay puentes universales, la comunicación y el entendimiento entre grupos con vivencias muy distintas se vuelven muy problemáticos. Y la legitimidad para hablar queda restringida al propio grupo. Eso parece ser la consecuencia lógica dentro de ese marco. Todo esto me suena que conecta también con los debates sobre la apropiación cultural, ¿verdad? Esa idea de que usar elementos de una cultura minoritaria por parte de la dominante es problemático. Sin duda, es otra manifestación de lo mismo, la pertenencia al grupo como criterio de legitimidad. Carme Domingo le dedica un apartado explicando cómo se critica el uso de símbolos, estéticas, prácticas de una cultura minoritaria, peinados, ropa, música, por parte de miembros de la cultura dominante. Quitándole el significado original, a menudo. Exacto, despojándolos de su contexto o banalizándolos. Cita ejemplos, polémicas sobre artistas como Katy Perry por vestirse de geisha o actores blancos haciendo papeles de otras etnias. Caroline Fourest también recoge casos parecidos. La lógica es similar. Ciertos elementos pertenecen a un grupo y usarlos desde fuera, sobre todo desde el poder, puede ser una falta de respeto o expolio cultural. Vale, creo que el argumento de por qué se cuestionaría la legitimidad de un hombre o de alguien, de un grupo dominante, para hablar de estos temas, según esta línea de pensamiento, va quedando más claro. Pero es importante decir que las propias fuentes que describen estas teorías también recogen críticas, ¿no? No es todo blanco o negro. Fundamental. Es crucial entender que estamos describiendo un marco teórico y sus consecuencias lógicas, tal como lo presentan las fuentes. Pero esas mismas fuentes, o los autores que las analizan, señalan tensiones, problemas, críticas importantes. Por ejemplo, Pues una preocupación muy recurrente es el efecto silenciador que puede tener esta lógica identitaria. sí, se habla mucho de cultura de la cancelación, incluso de neoinquisición. Carmen Domingo documenta bastante este fenómeno. Cita casos de gente que ha perdido el trabajo o ha sufrido campañas de desprestigio por opiniones consideradas incorrectas. Uf, Menciona encuestas, como una del Cato Institute en Estados Unidos, donde mucha gente decía tener miedo a expresar sus opiniones políticas. Y recuerda la famosa carta de Harper's Magazine de 2020, ¿te acuerdas? sí. Firmada por muchos intelectuales de distintas tendencias, que alertaba sobre una creciente intolerancia hacia las perspectivas opuestas, una moda para la vergüenza pública y el ostracismo. Fourest también describe lo que ella ve como un clima de terror intelectual en algunas universidades, con exigencias de espacios seguros, los safe spaces, que acaban limitando la libertad de cátedra y el debate abierto. Otra crítica importante que señalan varios autores consultados, Pluckrose, Lindsay, Palaciano, Fourest, es la paradoja de que, al poner tantísimo énfasis en la identidad de grupo, raza, género, lo que sea, como eje central, se corre el riesgo de reforzar justo las divisiones sociales que se querían combatir. Curioso. Se argumenta que esto puede dificultar el diálogo racional, buscar puntos en común, avanzar hacia una sociedad donde importe más el individuo que la etiqueta de grupo. Pluckrose y Lindsay, por ejemplo, se preocupan por cómo el rechazo al llamado daltonismo racial, la idea de tratar a todos igual sin fijarse en la raza, puede, irónicamente, reavivar la conciencia racial y dificultar la convivencia. Ya. Palaciano recoge la inquietud de padres con hijos birraciales que sienten que esta ideología levanta muros que ellos habían intentado tirar abajo. Y una tercera crítica, muy interesante desde el punto de vista de cómo conocemos, es que estas teorías pueden volverse dogmáticas, difíciles de refutar con hechos. Casi como un sistema de creencias cerrado. ¿Cómo? Pluckrose y Lindsay analizan cómo, según ellos, la teoría de la justicia social, es su término para esto, resuelve la contradicción de decir que todo conocimiento es relativo y a la vez afirmar verdades absolutas sobre la opresión. ¿Y cómo lo hacen?
Pues según estos críticos, seleccionando las interpretaciones de las experiencias vividas que encajan con la teoría que ya tienen y descartando las que no. Y si alguien disiente, incluso si pertenece al grupo oprimido, se le acusa de internalizar la opresión o de falsa conciencia. Ah, claro. Si cualquier crítica o evidencia contraria se reinterpreta como prueba del privilegio del que critica o de su ceguera ideológica, la teoría se vuelve infalsable, inmune a la revisión. Muy bien. A ver, hagamos una recapitulación para que quede claro. La idea de que un hombre, o en general, alguien de un grupo considerado dominante, según estas teorías, podría no tener plena legitimidad para hablar de ciertos temas, como la cultura woke, surge de un marco de pensamiento muy específico. Un marco que bebe de posmodernismo, la teoría crítica y, sobre todo, la teoría del punto de vista. Este marco cuestiona la idea de una verdad objetiva universal y en su lugar vincula muy estrechamente el conocimiento, la verdad, y el derecho a hablar con la identidad de la persona, su posición en las estructuras de poder y, fundamentalmente, su experiencia vivida de la opresión. Y es vital insistir, creo, en que nuestro análisis de hoy se ha basado exclusivamente en cómo las fuentes que hemos manejado, textos de Pluckrose y Lindsay, Carmen Domingo, Caroline Forrest, Gabriele Palaciano, y las teorías que describen, como las de Crenshaw o Spivak, presentan estos argumentos y sus consecuencias lógicas. Hemos intentado exponer tanto los postulados de estas corrientes como las críticas que se les hacen, que a menudo están en las mismas fuentes, de la manera más neutral posible sin tomar partido ni dar nuestra opinión. El objetivo era entender la lógica interna de esa idea sobre la legitimidad condicionada por la identidad. Y como reflexión final, para quien nos escucha, una pregunta que quizás surge de todo esto. Si llevamos al extremo la idea de que el conocimiento válido y la legitimidad para hablar quedan encerrados estrictamente dentro de los límites de la identidad de grupo, ¿qué margen queda para construir puentes, para el entendimiento mutuo entre grupos diferentes? ¿Qué pasa con valores que aspiramos a que sean universales, o con la simple empatía humana hacia experiencias que no son la nuestra? Y, algo quizás más complejo aún, ¿cómo encajan en este esquema las voces disidentes dentro de un mismo grupo? Esas personas que, compartiendo una identidad, no comparten la interpretación dominante de su propia experiencia o de la teoría. Dale a me gusta, también campanilla y suscripción. También campanilla y suscripción. Dale a me gusta, me gusta, también campanilla y suscripción. También campanilla y suscripción.